Esto sucedió en Celaya, Guanajuato. El papá de un amigo era taxista y cierto día aproximadamente a las 2 de la madrugada, pasando por una de las calles, encontró una señora. Esta persona le hizo la parada y traía un vestido negro y un rebozo largo, pero no se le alcanzaba a distinguir el rostro. Siempre fue agachada con su cabello largo cubriéndola. Le pidió que se la pudiera llevar rumbo a Salvatierra, lo cual el señor no quería ya que era algo tarde. Pero la señora le estaba rogando mucho que al final terminó accediendo. En el camino iba viéndola en el espejo retrovisor para verla, pero ella siempre iba agachada. Llegando al Panteón Sur, la señora le dijo que la dejara allí, a lo que el señor extrañado volteó para preguntar a quién iba a visitar. Pero ya no había nadie. Asustado, regresó su vista al panteón y la vio levitando entre las tumbas. En esta ocasión por fin le vio el rostro. Tenía la cabeza de caballo con un rostro extrahumano horrible. Pegó 2 gritos y se abrieron las puertas del panteón y el señor se quedó congelado y al reaccionar se fue rápidamente a su casa. Cuando llegó se sintió bastante mal y antes de fallecer su última voluntad fue de que no lo enterraran en ese panteón. Tristemente nadie le hizo caso y terminó allí. Tengo 15 años y esto nos pasó a mi hermano y a mí. Todo empieza en épocas de diciembre del año pasado. Cada año se organizaban bailes y fiestas en un domo allá por Veracruz. En uno de esos bailes estaba aburrido porque no estaba haciendo nada. Después de un rato decidí irme y le pregunté a mi hermano si quería venir conmigo. Ya íbamos para la casa de mi abuela y en eso vimos a un niño de menos de medio metro que pasó enfrente de nosotros. Volteé a ver a mi hermano y le pregunté si había visto lo mismo y él se quedó callado. Ha de ser el hijo del vecino, le dije, y solamente continuamos caminando. Pero no pasó ni un minuto cuando escuchamos las ramas moviéndose. No quise decir nada porque vi al mismo niño siguiéndonos. Agarré a mi hermano y nos echamos a correr hasta que llegamos a la casa. No dije nada a nadie hasta después de volver de Veracruz. Cuando se lo conté a mi madre, ella me dijo que era un duende tratando de jugarnos una travesura. Me gustaría contar una historia que ha pasado por algunas generaciones. Soy de San Juan de los Lagos, Jalisco, y vengo de una familia de campesinos. Hace tiempo mi abuelo contaba que un día de cacería al estar solo en el monte cerca de los potreros conocidos como el rodeo. Ya entrada la noche empezó a escuchar el aullido de los coyotes seguidos del llanto agonizante de un pequeño de unos 7 años. Sin dudar sacó el rifle y disparó al aire para ahuyentar a los animales de aquel pequeño. Inmediatamente se dio la tarea de buscarlo, pero sin resultados. Buscó hasta el amanecer y al retirarse llegó a un rancho ya muy viejo y le contó lo ocurrido a un trabajador. Este le habló a su patrón, quien a su vez le contó que hacía muchos años, cuando su padre era dueño, llegó a trabajar un hombre recién enviudado con su pequeño hijo. El tipo se ponía borracho todos los días y era agresivo con su hijo. Hasta que un día, ya entrada la tarde, el niño tiró la última botella que le quedaba a aquel hombre. Hizo que perdiera la cabeza y el pequeño logró escaparse al monte. Pero esa misma noche los coyotes terminaron con su vida. Fue encontrado tiempo después por los vecinos del pueblo. Desde ese entonces el abuelo nunca volvió a cazar solo. Les comparto una historia que me acaba de contar mi hermana sobre algo que le pasó hace varios años. Ella hoy en día tiene 4 hijos y esto pasó con el más grande, que estaba casi recién nacido. No estaba bautizado y cierto día tuvieron una fiesta en un rancho de aquí de San Luis. Varios miembros de la familia fueron para la fiesta. Ya pasado el día se vinieron del rancho para San Luis. Ya entrada la noche, cuando pasaron por una gasolinera de la carretera Matehuala, que se caracteriza por tener un avión, el carro de mi cuñado de pronto se apagó.
Era un Jetta del 94 y se orillaron a 400 metros de esa gasolinera. Se estacionaron enfrente de un yonque donde tienen carros chatarras. Los dos se bajaron para ver si le encontraban la falla y después de un buen rato concluyeron que había sido el radiador. Que supuestamente se le había soltado una manguera y que se había calentado el carro. El primo le marcó una grúa y los dos se quedaron afuera a esperarla. Mientras tanto, dentro del auto estaba la esposa del primo, mi hermana y mi sobrino. De repente se puso a llorar desesperadamente de una forma extraña. Nancy, la esposa del primo de mi cuñado, le agarró la cabecita a mi sobrino y se puso a rezar y solamente así dejó de llorar. Tardó bastante en la grúa y dieron cerca de las 2 de la madrugada, hora en la que se empezaron a escuchar cadenas arrastrándose en el piso. Las dos voltearon a todos lados pero no vieron nada. Hasta pensaron que era la grúa que había llegado, pero al no ver movimientos se asustaron más. Así que no les quedó de otra que ponerse a rezar. Cuando por fin llegó la grúa, se llevaron el carro, pero no todo acabó allí. Cuando llegaron a su casa eran como eso de las 3:30 de la madrugada. Mi cuñado se llevó cargando a mi sobrino para el cuarto en el segundo piso. Mientras tanto, mi hermana se quedó a cerrar la puerta y apagó la luz de la sala. Para cerrar la puerta tenía que poner un papel doblado para que no sonara con el aire. Al momento de ponérselo y darse la vuelta para subir las escaleras, el papel salió disparado como si alguien lo hubiera aventado. En el momento que el papel caía, sintió que alguien le estaba susurrando su nombre. Ella salió corriendo para acostarse, pero no pudo dormir en toda la noche. Sentía que alguien o algo la estaba vigilando. De hecho, duró como una semana con esa sensación. Además de un fuerte dolor de hombros y sin energía. Pero afortunadamente se le fue quitando poco a poco. Les contaré lo que me pasó hace unos meses atrás. Yo tengo miedo en las madrugadas de caminar por la cocina en la sala de mi casa. En una ocasión, estando acostada, de pronto escuché que me estaban llamando por mi nombre. Me levanté y salí a ver por la ventana, pero no había nadie. Volteé para un lado y vi a alguien acostado en el sofá. Cuando me acerqué a ver quién era, tampoco había nada. En ese instante volteé para arriba y a unos metros estaba una sombra de un señor vestido de negro sombrero mirándome fijamente. Créame que me quedé en shock, paralizada por unos segundos. Sentí un miedo horrible en ese momento. No sabía qué hacer y mi corazón se me quería salir y por poco empecé a temblar. Me armé de valor ya que la presencia tapaba mi paso rumbo a la habitación. Lo único que pude hacer fue bajar la cabeza, caminar y precisamente cuando le pasé por un lado sentí unos tremendos escalofríos. Todos los vellos del cuerpo se me erizaron. No quería voltear por el miedo que me atacara. Solo podía ver sus puños cerrados y que me veía fijamente. Entré a la habitación, prendí todos los focos de la casa, pero una vez más no había nadie en el lugar. Ahora me da miedo la oscuridad porque siento que se me puede volver a aparecer. Soy de Villaflores, Chiapas y quiero relatarles la historia de mi bisabuelo. Él siempre fue un hombre valiente. En una ocasión, una persona tenía un rancho que nadie aguantaba cuidar como velador. Así que le ofrecieron el trabajo a mi bisabuelo y él de buena manera lo aceptó. Estando en el rancho, a eso de las 11 de la noche, estaba tomando su café en una fogata. Pero de reojo alcanzó a ver un perro negro echado a su lado. Él intentó asustarlo con una rama, pero el perro se le fue encima rodando por varios metros lejos de la fogata. En el forcejeo, mi abuelo logró montarse encima del perro metiendo su mano en la mandíbula superior y la otra en la mandíbula inferior e intentó rompérselas. Solo que el perro logró escaparse de las manos de mi abuelo en los primeros rayos del amanecer. Mi bisabuelo comenzó a levantar todas las cosas y a reaccionar. Se dio cuenta que lo que él pensaba que era el sol realmente era la luna llena. Y aparte, en la puerta del potrero vio parado un hombre de sombrero observándolo.
Ahora ya sabía la razón por la cual contrataban veladores constantemente. Todo ocurrió en el año del 2017. A mis 22 años trabajaba en el chalet de Douglas en Aguascalientes. Este se encuentra al lado del castillo Douglas y por eso el nombre en el edificio donde trabajaba. Yo estaba en el turno de día y una semana después el jefe informa que el guardia nocturno había fallecido. El jefe se notaba un poco asustado y nervioso y le pregunté la causa del fallecimiento. Él no me contestó y me dijo que por preguntó me tocaba ese puesto. En ese entonces yo le tenía miedo a las oficinas porque a veces se escuchaban ruidos y eso no me agradaba. Pero me dije a mí mismo, ya estás grande y no puedes tener miedo a unas simples oficinas. Así que acepté el turno que me estaba dando. El jefe me dio una linterna, unas pilas y una cruz. Yo le pregunté que por qué la cruz y él solamente murmuró que iba a necesitarla. Luego se dio la vuelta y se fue en su coche. A las 12 de la noche que me tocaba entrar, noté que un señor estaba todavía trabajando en su laptop. No le tomé importancia y continué caminando. Al regresar el señor no estaba y fui con el guardia de la entrada a preguntar si lo había visto irse, pero me dijo que nadie había entrado ni salido, que solamente yo era la única persona que había entrado recientemente. No le dije nada y continué con mi turno. A las 2 de la madrugada empecé a escuchar que alguien andaba abriendo bruscamente las puertas. Era mi compañero. Cuando terminó de abrirse se vino corriendo hacia mí y me tiró al suelo. Me dijo que no me levantara y que no hiciera ningún tipo de ruido, que esa cosa medía más de 2 metros y lo estaba persiguiendo. Se me heló la sangre y me di cuenta para qué serviría la cruz. En ese momento me puse a rezar todo lo que podía y mi compañero hizo lo mismo. Esa entidad era enorme y como pudimos salimos corriendo y ya no volvimos. En ese lugar pasaban cosas muy extrañas. Hace poco pasó la muerte de uno de mis primos y por eso recordé un par de experiencias que pasaron justo después de su muerte. Jamás olvidaré ese día que nos avisaron que lo habían asesinado. Eran las 4 de la tarde y en verdad fue muy doloroso. Esa noche a todos nos costó dormir menos a mi hermano que lloró tanto que se quedó agotado el pobre. Ya como eso de las 11 yo todavía no podía dormirme y escuchaba a mis padres platicar entre susurros. Cuando en eso tocaron la puerta del cuarto de ellos en 3 ocasiones, a lo que escuché a mi madre decir: Ya, mijo, usted tiene que ir a descansar. Vaya en paz que ya no pertenece aquí. Esa no fue la única vez que creemos que se manifestó, pero como dicen en mi país, se puede decir que fue su despedida. Pasaron los años y unos compañeros de mi difunto primo le contaron a mi papá que en varias ocasiones lograron verlo dentro de un camión en el cual trabajaba. De hecho, eso se había repetido por muchos años y según sé hasta la actualidad. Si me preguntan, yo no sé qué pensar porque sí he llegado a sentirlo. A veces nos mueve en la cama como cuando él venía a la casa y así nos despertaba. En ocasiones también sentimos una suave caricia. Sé que suena loco, pero son cosas que aún no me explico. Aún así puedo decir que no siento miedo cuando eso ocurre. Quizás de alguna manera está contento porque todavía lo mantenemos en nuestra memoria. Vivo en el Estado de México y esto me pasó hace algunos cuantos años. Me encontraba en la casa de mi tía jugando con mi prima en el cuarto. Mi tía tuvo que salir un rato, así que me cargó a mi primita. Me quedé un rato con ella hasta que se quedó dormida y decidí subir a la planta de arriba porque en el cuarto de mi prima no llegaba bien la señal de internet. Subí las escaleras, entré a uno de los cuartos y me acosté y después de un rato bajé a revisar a mi prima. Cuando me asomé la vi sentada en el suelo riéndose muy fuerte. Creí que ya había llegado mi tía, pero le grité y no me contestó. Así que mejor decidí llevarme a mi prima a la planta de arriba.
Cuando íbamos subiendo las escaleras vi que mi primo se estaba despidiendo de alguien. Subí más deprisa y cuando llegué al cuarto le pregunté de quién se estaba despidiendo. De la niña que estaba jugando conmigo, me contestó. Sinceramente me sorprendí porque estábamos solas, pero afortunadamente no ha vuelto a ocurrirle. Cuando tenía 10 años vivía en Tlaxcala, pueblo de San Francisco. En ese lugar casi no había luz eléctrica ya que los hogares estaban muy retirados unos de los otros. Atrás de la casa había una palmera grande y una noche escuché a un tecolote llorar que espantó a los demás pájaros. Pasó el tiempo y una semana después mi madre salió al baño que quedaba afuera. Solo estaba el foco de la puerta prendido y de ella en fuera todo oscuro. Ella salió y yo me paré cuando la escuché salir. Miré y todo estaba oscuro y eran cerca de las 3:30 de la madrugada. En eso vi que alguien venía caminando y se detuvo en un tepozán, el cual es un árbol bastante grande y frondoso. Me le quedé viendo y noté que me llamaba con su mano, aunque solamente podía ver la silueta que se veía que me estaba hablando. Era muy alto, robusto y aparte le brillaban los ojos de color rojo. Estaba escarbando algo en el árbol y me seguía haciendo señas. Me metí por una lámpara, la prendí y alumbré hacia donde estaba la silueta. Pero esta vez no vi nada más que la oscuridad y los ojos brillantes. No le hice caso y él caminó hacia otra casa y desapareció. La verdad nunca fui a ver qué era lo que había en aquel árbol. Ya ni pasaba por allí de hecho y con el tiempo se me olvidó. Tiempo después me caí de una camioneta en marcha y quedé en estado de coma. Vi pasar mi vida frente a mí y cuando desperté empecé a ver fantasmas y espíritus. Me hice muy sensible a todo eso y no sé por qué me pasó. Pero luego del accidente tuve la habilidad de salirme de mi cuerpo. Me podía ver a mí mismo durmiendo e ir a varios lugares que yo quisiera. Hasta que me junté con mi esposo, llegué a nuestra casa y desde allí perdí la habilidad. Ya casada, durante mi segundo embarazo me pasó algo muy extraño. Una noche mi esposo se empezó a quejar ya que luego soñaba cosas raras con muertos. Así que solo lo moví y le pregunté que qué estaba pasando. Me estaba diciendo que alguien lo estaba atacando y de pronto se quedó dormido. Miré el celular y vi que eran las 2:59 de la madrugada. Estaba intentando dormir cuando sentí unas manos que aplastaron mi vientre. Incluso mi bebé se empezó a mover bruscamente. Se me iba el aire y yo le gritaba a mi esposo pero no me escuchaba. No me pude mover por varios minutos y cuando reaccioné desperté a mi esposo. Le conté lo que me había pasado pero él mencionó no sentir ni escuchar nada. Luego le conté a mi comadre y solo me dijo que me cuidara mucho y así quedó. Nunca he sabido si los eventos tengan alguna relación entre sí. Y por suerte desde hace algún tiempo no se ha vuelto a repetir. Vivo en Juárez, Nuevo León, pero soy originario de Poza Rica, Veracruz. Y ahí fue donde pasó lo que voy a contar. De hecho, me pasaban muchas cosas en esa casa de mi madre. Parálisis del sueño, ver sombras o escuchar gente. Para esto salía con una chica y llevaba casi 2 años sin parálisis del sueño. Solamente podía ver y escuchar cosillas, pero muy leves. Pero luego me encomendé a la Santa Muerte. Con la chica teníamos tiempos que cortamos y regresamos y en enero del 2020 ella empezó a rentar cerca y yo me quedé con ella. Una de las últimas ocasiones ocurrió en una noche lluviosa. Pasé por ella al trabajo, fuimos a cenar y todo normal. Metimos la moto a la vecindad, nos subimos a bañar, ver una película y a dormir. Ya entrada la noche, como a eso de las 3 de la madrugada, me dio la parálisis. Me quedé tranquilo y pues pensé que era solamente un sueño. Al voltear hacia el baño vi a un hombre delgado en cuclillas. Apenas se distinguía la silueta y sus ojos de sonrisa. A los segundos estiró un brazo largo tratando de agarrar a mi novia. Quebré en llanto y grité en mi mente que la dejara y que no le hiciera nada. Que solamente Dios podía tocarla. Pero ese hombre se rió aunque se regresó su brazo y se escondió burlándose.
Lo hacía desde el baño asomándose con sus ojos brillantes. Empezó a rezar a San Miguel Arcángel y se escondió una vez más para no volverse a aparecer. Así pude recuperar el control de mi cuerpo y pude quedarme dormido. Al día siguiente ella tenía moretones en las piernas y empezaron los problemas. Nos separamos una vez más, pero ya definitivamente. Últimamente me he sentido observado. Actualmente estoy trabajando de noche y cuando me dan las parálisis es de día. Y créame que no me siento para nada bien. Mis oraciones a la santa ya no parecen servir y ni siquiera ayuda. Pero aquí en Nuevo León no conozco a nadie que pueda ayudarme. Lo siguiente que voy a contar le sucedió al hermano de mi socio de trabajo. Él se dedica a ser guardia de seguridad y hace poco lo contrataron para vigilar la nueva refinería que se está construyendo aquí en Tabasco. Ya se había escuchado relatos de una mujer que se lamenta por las noches. Pero el incrédulo decidió tomar el trabajo porque necesitaba el pago. Pasaron varias noches y le escuchaba lamentos entre los árboles, los cuales de por sí ya tienen un aspecto bastante tenebroso. Así él tuvo una noche que junto con otros compañeros decidieron aventurarse para encontrar quién estaba haciendo dichos ruidos. Con mucho miedo se dirigieron al bosque o la selva, pero los perros empezaron a aullar. De un momento a otro se asustaron y volvieron a la base. Ya resguardados escucharon los famosos lamentos, pero cerca como nunca antes. Los guardias empezaron a tirar disparos hacia la vegetación para intentar asustar a lo que anduviera allí. Pero lejos de silenciarse seguían escuchándose unos lamentos una y otra vez. Todo esto era más y más ruidoso. Muchos creen que es la Llorona, pero otros creen que es un nahual. Después de muchos disparos se fueron huyendo a la base y al día siguiente todos renunciaron. Y al día de hoy hay noticias de la rotación del personal de seguridad en la construcción de esa refinería. La anécdota que me sucedió comenzó en el año 2000, y fue algo que me hizo entender que aunque pensemos que estamos solos, no es cierto. Comenzaba a caer la noche cuando luego de una reunión familiar una de mis tías me pidió el favor que la llevara de vuelta a la ciudad donde vive. En el auto nos montamos mi madre, mi tía y yo para realizar el viaje. Arrancamos con prisa para regresar lo más antes posible. Al día siguiente debía trabajar, por lo cual decidí manejar corrido hasta Santo Domingo, Tomaltepec. No me iba a detener en ningún sitio. Cuando llegamos a la casa, ambas se bajaron y como era entrada la noche, decidí quedarme dentro esperando que mi madre volviera. Mientras aguardaba, noté que durante el viaje había levantado mucha tierra y los vidrios traseros se encontraban todos sucios. En fin, regresamos de la misma manera sin parar por lo peligroso de la hora. Una vez en casa dejé el vehículo estacionado dentro de la cochera y me fui a descansar. Cuando me levanté decidí limpiarlo antes de salir, por lo cual me equipé con los productos que usaba siempre. Pero me sorprendí cuando al asomarme a la parte de atrás observé en el vidrio huellas de manos pequeñas. Asustado miré dentro de la cochera sin entender qué era lo que estaba pasando. Antes de salir de Oaxaca el vehículo no estaba sucio. Aparte de eso, no me bajé en ningún momento en el cual pudieran haberse acercado algunos pequeños. Ese día no comprendí quién ni en qué momento se habían hecho esas marcas. Pero lo que puedo decir es que en ningún momento estuvimos solos. Voz del más allá. Son abundantes los relatos sobre fantasmas que aparecen frente a sus seres queridos para dar un último mensaje. Existen testimonios sobre los sueños de una persona fallecida que hace acto de presencia, solo para comunicar algo sobre su muerte o en algunos casos hacer una petición desde el más allá. Uno de estos fue el vivido por Mercedes, una que había perdido tristemente a su único hijo en un accidente de auto. La relación de la mujer con su hijo era complicada.
Pasaba la mayor parte del tiempo discutiendo. Una noche, cuando el joven le indicó que deseaba ir al puerto de Salina Cruz, su madre le dijo que lo tenía prohibido y si se iba no volvería jamás. El chico aceptó su reto y se fue sin despedirse de su progenitora. Lo que Mercedes no se imaginaba es que sus palabras serían tomadas demasiado literales. Al paso de una semana, la mujer recibió una llamada de la policía sobre un accidente en el cual los jóvenes se habían involucrado. Tanto su hijo como otro joven habían fallecido en un accidente. La mujer se dirigió hasta Salina Cruz para buscar el cuerpo y darle santa sepultura en su ciudad natal. La historia cuenta que al pasar unos meses el fantasma del joven rebelde se presentó frente a su madre. Le rogó a su madre que lo cambiara del lugar donde lo había enterrado. Resulta que lo estaba maltratando sin piedad y que no podía soportarlo. Mercedes se aterrorizó por el encuentro, pero pensó que se trataba de una alucinación. Sin embargo, el espíritu de su hijo no dejó de aparecer rondando la casa, hasta que ella decidió hacer una ceremonia para que el alma descansara en paz. La última vez que apareció frente a la mujer le informó que le agradecía y que estaba en un mejor sitio. No, no me quiero ir contigo. En mi familia existe una historia escalofriante que mi abuela me ha contado desde que tengo uso de memoria. Cuando ella era apenas una niña, su madre y sus tías vivían en un pedazo de tierra amplio. En esta cada una construyó su propia casa y habitaba solo unos cuantos metros las unas de las otras. El terreno está ubicado en Zanatepec, Oaxaca. Se encuentra rodeado de maleza y caminos ocultos de los matorrales de alrededor. La tarea principal de mi abuela durante su infancia era recolectar los frutos de los árboles, actividad que solía hacerla en la mañana por el rumor de que los duendes rondaban por el terreno cuando caía la noche. Mi bisabuela le había contado que a uno de sus tíos cuando estaba joven lo habían secuestrado un duende mientras jugaba cerca de la maleza. Esta historia aterraba a mi abuela por lo que evitaba a toda costa caminar de noche fuera de la casa. Un día se levantó con una extraña sensación. Asustada, sin ninguna razón y con el presentimiento de que algo raro iba a pasar. El tiempo no le rindió durante la mañana y se apresuró a recoger naranjas al final del día, dándose cuenta a su vez que ya estaba por anochecer. Al llegar a su casa, aliviada de que todavía hubiera sol, se encontró con la terrible noticia de que su madre quería que volviera a salir para llevar unos alimentos. Mi abuela sintió un escalofrío en su nuca y le pidió a su mamá que se apresuraran a arreglar las cosas. Le aterraba la idea de cruzar el camino en la oscuridad. Mi bisabuela le aseguró que todo estaría bien porque iría con uno de mis primos. Así cada uno cuidaría del otro. La noche se hizo presente y los preparativos estuvieron listos cuando salió la luna. Los niños se apresuraron en irse para llevar las cosas sintiendo la presión de no tardar demasiado. Mi abuela dice que mientras iba caminando por aquel terreno sintió todo demasiado silencioso. Lograban escuchar un extraño ruido que provenía desde los matorrales. Un sonido rastrero y rápido, como si algo anduviera caminando a su lado oculto por los árboles. Iban a paso rápido intentando llegar lo antes posible, pero a medio camino el primo de mi abuela se detuvo. Indicó que había olvidado parte de la comida para su tía. Asustada observó con incomodidad la maleza. Le dijo que lo mejor era continuar y dejar eso para el día siguiente. Su primo dijo que iría a buscarlo y que no se asustara porque nada malo le iba a pasar, ya que aquellas historias sobre duendes eran puras tonterías. Mi abuela le dijo que se diera prisa y el niño se fue corriendo hacia la parte más oscura del sitio, hasta que de pronto un grito espeluznante le alertó de que algo andaba mal. Identificó la voz de su primo gritando con fuerza a alguien más que se alejara. Temblando del miedo, mi abuela corrió con rapidez a donde su tía contando lo que había pasado. La mujer comenzó a llorar diciendo que había sido el duende, que él se había llevado al niño y que no debían haberse separado. Con prisa salieron a buscarlo, pero nunca lo encontraron. Luego de eso, toda la familia se mudó de aquel terrible lugar que tantos malos recuerdos marcó a todos, alejándonos de esa manera de aquello que acecha la noche.
Suceden cosas raras. Antes de vivir esta experiencia era una persona que nunca había tenido contacto con lo paranormal, aunque no era del todo incrédulo. No imaginé que una situación como la de aquella noche podía sucederme a mí. Corría el mes de marzo antes de un fin de semana. Un grupo de empleados de la sucursal de Oaxaca habían ido a apoyarnos con la finalización de un proyecto. Este debía ser presentado la semana siguiente cuando la noche cayó y las oficinas comenzaron a quedarse desiertas. Les propuse que culmináramos la presentación el día siguiente, pero dijeron que debía ser esa misma noche porque su vuelo salía en la mañana. Mi compañero de área y yo decidimos quedarnos para acompañar y apoyar a los visitantes. De esta manera logramos acabar todo antes de la medianoche. Los oaxaqueños pidieron un taxi y se retiraron mientras que mi compañero y yo recogíamos nuestras cosas. Antes de irnos, mi amigo me avisó que necesitaba ir al baño, por lo que aproveché el tiempo para checar que todo estuviera ordenado y no quedara nada en el lugar. Tardó rato en regresar y cuando lo hizo le dije que revisara bien, que llevara todas sus cosas, ya que no tenía la llave para volver a abrir la oficina. Insistí en checar todo y luego salimos. Pusimos el seguro por dentro y nos aseguramos de haber cerrado la puerta. Nos disponíamos a bajar por las escaleras cuando un sonido dentro de la oficina nos alertó. Eran unos pasos fuertes que se movían con rapidez. La zona de arriba de la entrada era de un vidrio esmerilizado y observamos una mano borrosa. Estaba forcejeando con el picaporte para abrir la puerta. Sorprendidos nos miramos mi compañero y yo y dijimos que alguien se había quedado en la oficina. Con el corazón acelerado le respondí que no era posible. Yo había registrado todo el lugar y me había dado cuenta de que no hubiera nadie. Esa última afirmación fue la que hizo que huyéramos con toda prisa, ya que si alguien hubiera estado dentro podía abrir la puerta y salir, por lo que habíamos cerrado con llave. Caminamos con rapidez lo más lejos posible de las oficinas. Detuve a mi compañero para decirle que lo mejor era llamar a los guardias de seguridad para que inspeccionaran. Me dijo que lo mejor era que nos fuéramos y no volviéramos a hablar sobre eso porque nadie nos creería. A la semana siguiente entré con cuidado a la oficina notando que era diferente mientras estaba llena de personas. Me quedé observando el picaporte que se había agitado y me dio un escalofrío en toda la espalda. Mi superior me llamó a la oficina y me interrogó sobre las actividades de la semana anterior, haciendo énfasis en la última noche. Pensando que quería saber sobre los avances del proyecto, los compañeros de Oaxaca le conté todo el trabajo que hicimos, pero continuaba observándome con cierta duda, hasta que me confesó que se refería al incidente que habíamos tenido al irnos. De mi boca salió una risa nerviosa porque creí que mi compañero le había contado, pero su expresión no cambió en ningún momento. Con tono serio me confesó que no era la primera vez que pasaba, y que lo único que me recomendaba es que jamás abriera la puerta. Decidí no hablar más sobre el tema y no volver a quedarme la noche en aquel terrorífico lugar. Tienes que tener fe. Hace unos años se le detectó una enfermedad grave a uno de los hermanos de mi padre. Los médicos que lo atendieron le diagnosticaron un problema avanzado que debía ser operado de inmediato, aunque corría el riesgo de que con la operación tampoco se resolviera la enfermedad. Las opciones eran reducidas, pero la familia de mi tío decidió probar con todo lo que le recomendaban. Incluso tuvieron en cuenta la sugerencia de un amigo al cual les había recomendado sobre una mujer que se dedicaba a realizar curaciones. La señora vivía en Oaxaca y era famosa por eliminar las enfermedades y desgracias de sus clientes. Se comentaba que su poder se lo concedía una imagen del niño Jesús que estaba bajo su cuidado, y de la cual se decía que poseía vida propia. Otro de los rumores que corría en torno a la curandera era su firme término sobre las personas que acudieran a ella. Debían creer en sus poderes y tener confianza de que serían curados allí. Ninguno de los tratamientos a los cuales mi tío se sometió dio resultado, por lo que antes de realizar la operación como última alternativa, él junto con su familia viajó a la ciudad de Oaxaca para ver a la mujer. Al llegar se dieron cuenta de que la señora estaba lista para recibirlos y prepararla para la intervención, aun cuando ellos nunca se habían comunicado con ella antes.
Se llevaron otra sorpresa cuando de los acompañantes solo permitió que entrara el hijo de mi tío, ya que se sabía que la esposa no creía en el procedimiento y solo aquellos creyentes podían entrar. Lo que sucedió dentro fue un misterio. Dicen que la mujer extrajo una esfera de músculo y grasa del cuerpo de mi tío. Sanó todo lo que la enfermedad había dañado, haciéndolo sentir bien de inmediato. Al regresar a la ciudad, mi tío se realizó los exámenes y se encontró con la sorpresa de que ya no se detectaba la enfermedad. Los dolores se habían ido y la operación no fue necesaria. Él afirma que todo fue gracias al niño Dios divino y a su cuidadora.